Hola hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Bueno, nuevamente estamos acá, ¿verdad? Para escuchar el consejo del Señor a través de la palabra el día de hoy. Bueno, por tema de tiempo, ¿verdad? Yo tengo que grabar este mensaje en la mañana, pero lo estaremos escuchando en la noche, ¿verdad? Hoy, como todos los martes, normalmente en la congregación nos reunimos para un culto de acciones de gracia, ¿verdad? De testimonios, de oración, ¿verdad? Para contar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y necesitamos seguir buscando eso, ¿verdad? Buscando una comunión con el Señor día con día. Allá dice la escritura en Salmos 34, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, ¿verdad? La Biblia misma nos manda a gustar quién es Dios, conocer quién es el Señor, ¿verdad? Día con día. También dice Salmos 37, el verso 4, dice: deleítate a sí mismo Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? La Biblia nos manda a gustar, a deleitarnos en Él. ¿Por qué razón? Porque necesitamos tener una comunión con Él y saber quién es el Señor, ¿verdad? Saber que el Señor nos puede ayudar en todas las circunstancias y saber que el Señor nos puede dar paz y felicidad en medio de las situaciones o adversidades que el mundo pueda enfrentar, ¿verdad? Como seres humanos pudiéramos tener todas las cosas, ¿verdad? Pero encontramos que el ser humano, aún teniendo todas las cosas, sin el Señor no es nada. ¿Por qué razón? Porque sin Dios una persona o sin Jesucristo una persona, ¿qué tiene en este mundo? O sea, podría llegar a ser el presidente de un país, ¿verdad? O ser la persona más reconocida en el mundo, y luego eso, ¿qué puede seguir? O sea, hasta ahí llega, no hay nada más allá. Pero en el Señor tenemos esperanza, ¿verdad? De vida eterna, donde no llegamos a un límite, sino que seguimos creciendo y creciendo y tenemos esperanza más allá aún de esta vida, ¿verdad? Las personas podrían hacer todo tipo de cosas, pero en esta vida hasta ahí llega, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? No hay más. Pero en Jesucristo nos da una paz, una tranquilidad, ¿verdad? Un gozo, una alegría que sobrepasa todo entendimiento y las personas no pueden entender, ¿verdad? Que en medio de las circunstancias o situaciones tengamos alegría y paz. Pero a veces las adversidades de la vida o las circunstancias pueden hacer que usted y yo perdamos y dejemos de gustar y de deleitarnos en el Señor, ¿verdad? Hoy estaremos hablando de, ¿verdad?, un tema referente a los cultos de oración, acerca del miedo. ¿Por qué razón estaremos hablando de acerca del miedo? Porque el miedo es una sensación de alerta en la cual hace que el ser humano actúe de otra manera diferente a la que normalmente actuaría, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo nos asustamos o tenemos miedo, eh, eso afecta a nuestra salud. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si el miedo pasa rápido, pues no hay problema, ¿verdad? El cuerpo se prepara para eso. Pero el cuerpo empieza a secretar, a dar ciertas sustancias al cuerpo, ¿verdad? Y la persona empieza a acelerar su corazón. Entonces el miedo, si una persona tiene constantemente miedo, podría producir en esa persona ansiedad, preocupación y estrés, que al final de cuentas esas características, ¿verdad?, hoy en día se están convirtiendo en la razón número uno por las que las personas están muriendo. ¿Qué razón? Porque a la persona tener estrés, tener ansiedad y tener preocupación en su vida hace que el corazón empiece a latir más fuerte, más rápido, ¿verdad? Y normalmente la enfermedad número uno hoy en día en el mundo, la que está matando más personas, son los infartos o los paros del corazón cuando se detiene, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de miedos, ¿verdad? De preocupaciones, de estrés y de ansiedad, en la cual no podemos controlar las situaciones que suceden, ¿verdad? Y eso hace que usted y yo y, bueno, y las personas allá afuera sintamos miedo. Ahora, el detalle acá es la diferencia. La diferencia es que el crédulo, la persona que no tiene a Cristo, siente miedo y no tiene cómo, o a quién acudir, ¿verdad?, en ese miedo. Pero nosotros tenemos un detalle diferente. ¿Cuál es el detalle diferente? Tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar en medio del miedo, la preocupación, el estrés y la ansiedad. Entonces, por eso esa es la diferencia súper importante. No es una diferencia, es algo abismal, ¿verdad? Completamente diferente a lo que un ser humano podría tener, ¿verdad? Porque el ser humano lo único que puede buscar para apaciguar su estrés, ansiedad o preocupación son químicos para sus cuerpos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que se olvide la realidad y vive en otra realidad completamente diferente. Pero aún nosotros, en medio de la realidad, sintiendo miedo, oramos al Señor y el Señor nos puede dar paz y tranquilidad. Entonces, es una angustia, puede ser una angustia hacia algo que puede venir en el futuro, ¿verdad? Una angustia de lo que se está viviendo en el momento. Y eso hace que usted y yo sintamos miedo, desesperación, ¿verdad?, en algunas ocasiones. Pero el Señor quiere hablarnos a través hoy de su palabra acerca del miedo, ¿verdad? Porque el miedo no es que va a dejar de existir y que es malo tener miedo, no, es normal tener miedo. El detalle es lo que el miedo pueda producir
en mi vida. Ese es el detalle. ¿Por qué razón? Porque es normal que las personas puedan tener miedo. Y es normal que el miedo vaya a pasar. O sea, no es que es algo extraño, ¿verdad? El detalle es lo que el miedo puede hacer en mí. Y lo que el miedo puede hacer en mi vida espiritual o en mi comunión con Dios. Pero antes de continuar, vamos a orar en en este caso en ustedes en la noche, ¿verdad? En mi caso en la mañana, que es lo que estoy grabando el mensaje. Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel, Señor, porque realmente nos has bendecido, nos has ayudado día con día, hasta aquí nos has sostenido. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy nos hables a través de ella, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, y que podamos salir edificados y motivados para seguir adelante, Señor, en medio de las pruebas y circunstancias que la vida enfrenta. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, suple todo lo que necesitamos, Padre bendito, y ayúdanos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Dice allá la escritura en 2 Timoteo, en el capítulo número 1, en el verso número 7, un verso conocido, donde el Señor quiere enseñarnos a través del hermano Pablo, ¿verdad?, que le escribe a Timoteo, y le escribe, dice en 2 Timoteo capítulo 1, el verso número 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la escritura, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le escribe esto a Timoteo, ¿por qué razón? Porque Timoteo venía perdiendo, si usted lee en el verso 6, venía perdiendo el don de Dios por alguna razón, porque tenía miedo. Si usted lee en el verso 8, no, por tanto no te avergüences de dar testimonio. ¿Por qué razón? Porque Pablo estaba encarcelado y Timoteo tal vez de repente estaba sintiendo el miedo también de que él lo iba un día a encarcelar, ¿verdad? Por las circunstancias que se estaban dando, en las situaciones en las que se estaba llevando el evangelio y estaban siendo encarceladas las personas maltratadas, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, tranquilo Timoteo, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y usted y yo debemos de entender eso, ¿verdad? Una vez que usted y yo recibimos a Cristo Jesús, el amor que Cristo nos ha dado echa fuera todo temor, ¿verdad? Donde el amor de Dios es tan grande y tan fuerte, y el Espíritu Santo, que nos permite y nos da una nueva esperanza para seguir adelante, donde anteriormente, ¿verdad?, en nuestra vieja vida pudimos haber sido personas con toda clase de problemas, circunstancias o ansiedades, pero el Señor ahora nos viene a dar una nueva esperanza, y no solamente nos da una esperanza, sino que nos da un espíritu diferente, ¿verdad? Porque antes teníamos un espíritu del mundo, ¿verdad?, donde ese espíritu del mundo era de confusión y era de miedo. Pero ahora dice la escritura que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio, donde nos permite a nosotros poder dominar nuestros miedos. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Porque posiblemente por nosotros mismos sea muy difícil dominar esas cosas. Dice la escritura en Juan 14, en el verso número 27, el Señor hablando a los discípulos, Juan 14, el verso 27, y es que el miedo es una situación donde usted siente algo diferente, ¿verdad? No siente paz, no siente tranquilidad de ninguna manera. Pero el Señor dice en el verso 27, la paz os dejo, a través del Espíritu Santo, la paz os dejo, mi paz os doy, dice la Escritura. El Señor nos da una paz, pero esa paz solo la alcanzamos en el momento que se la pedimos al Señor. Por ejemplo, usted y yo encontramos en Filipenses 4:6 y 4:7 también dice que por nada estéis afanosos, ¿verdad?, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, oración y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llega el afán, ¿qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, o sea, no se preocupen, tranquilos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar vuestros corazones. Pero tienen que ser conocidas las peticiones delante de Dios con todo ruego, con toda oración y con toda súplica, ¿no? Entonces encontramos en el verso 27, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué razón el Dios no le da la paz como el mundo la da? Porque la paz que el mundo da es una paz momentánea, es una paz circunstancial. Por ejemplo, una persona puede tener paz en la medida que tenga un trabajo, pero en el momento que pierde su trabajo, pierde la paz, porque ahora de ahí en adelante tiene miedo a lo que pueda ocurrir en el futuro. Por ejemplo, una persona puede tener paz en la medida que tenga un hogar, pero el día que pierda su casa, por desastres naturales o por lo que haya sido, ¿verdad?, esa persona podría perder su paz. Entonces es una paz circunstancial. Pero la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, es aquella paz que en medio de una circunstancia, en medio de una adversidad que para nosotros es imposible sobrellevar, Dios nos da una paz que sobrepasa ese entendimiento para nosotros, que para nosotros es algo imposible entender cómo es que
esa persona puede tener paz en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero eso solo lo puede dar Dios. Dice el verso 27, dice, no se turbe vuestro corazón, a la parte final, ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da no es como la paz que da el mundo. Entonces el mismo Señor aconseja en la palabra, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedos por las circunstancias que van a venir, por las circunstancias que puedan ocurrir en el futuro, por las circunstancias que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una paz. Pero no es que el Señor solamente nos dice, ok, te voy a dar la paz. No, el Señor también nos dice que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar y nos va a sacar adelante en medio de las circunstancias. Así es. Como punto número 1, vamos a ver que el miedo nos paraliza. ¿Por qué razón nos paraliza? O el miedo nos hace ver las cosas diferente. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que usted y yo tengamos miedo, ¿ahora qué vamos a hacer? Y empezamos a ver la vida total y completamente diferente, ¿verdad? El incrédulo, dice, bueno, en 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Que el 4:4 dice que el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos. A ellos no les resplandece la luz del Evangelio y Satanás trabaja sus vidas. Y encontramos personas hoy en día, ¿verdad? Tomando pastillas para la ansiedad, para el estrés, para el miedo, de cosas que ni siquiera saben qué son, ¿verdad? Pero nosotros, una vez que en Cristo estamos en Cristo, es diferente. Por ejemplo, leemos ahí la escritura en Efesios capítulo 4, en el verso número 17, que las personas de este mundo, ¿verdad? Efesios capítulo 4, el verso número 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué razón tienen el entendimiento entenebrecido las personas? Es decir, tienen pensamientos diferentes, ideas diferentes, no saben por qué actúan en muchas ocasiones. Personas no saben por qué hacen las cosas y cuando ya llegan otra vez vuelven a decir, dicen, ¿cómo es que yo hice esto? Dice, ¿por qué razón? Porque son ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Pero nosotros no somos ajenos a la vida de Dios y no somos ignorantes. Por razón, porque dice Efesios capítulo 1, el verso 18, por ejemplo, lo leíamos el domingo, ¿verdad? Que Jesucristo ha alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a cuál es la esperanza que Dios ha llamado. Es decir, nosotros ahora ya podemos ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor ha alumbrado nuestro entendimiento y entendemos quién es Dios, qué puede hacer Dios en nuestras vidas. Y en medio de un miedo, o de una intranquilidad, o de una ansiedad, sabemos quién es el único que nos puede ayudar en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque como vimos, el mundo nos podría dar una paz momentánea, pero Dios nos da una paz total y completamente diferente, donde nos dice, no tengáis temor. No tengáis temor, ¿por qué? Porque, como les digo, el temor puede llegar, y Satanás podría actuar en nuestras vidas para que usted y yo tengamos temor, y nos va a paralizar nuestras vidas, va a paralizar nuestra vida espiritual, va a paralizar nuestra vida, nos va a hacer actuar diferente, nos va a hacer ver la vida diferente, vamos a pasar preocupados, ansiosos, y no solamente eso, sino que nuestra salud también va a sufrir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar latiendo más fuerte, vamos a sentir estrés, vamos a perder el apetito, vamos a sentir problemas en el estómago, ¿entienden? Entonces, ese es el detalle, que el miedo va a producir todas esas cosas. Y si encontramos en la Biblia, por ejemplo, Satanás es el más interesado en eso. Allá dice en 2 Corintios 11:3, dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ahora, en el versículo, Satanás quiere extraviar nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo los puede extraviar? Por medio de un montón de cosas. Y una de las cosas que podría utilizar es el miedo. Por eso necesitamos usted y yo entender que ese miedo nos puede paralizar nuestras vidas. Nos puede hacer empezar a imaginarnos acontecimientos allá en el futuro donde usted y yo podríamos estar y ver cosas total y completamente, en muchas ocasiones, imaginarias a nosotras mismas. Nos imaginamos cosas en las que decimos que si me pasa esto, y si pasa aquello, y si a mi familia le pasa esto, y sentimos toda esa preocupación día con día, ¿verdad? No podemos ni dormir pensando en qué va a pasar, qué va a acontecer, porque ese temor, ese miedo invade nuestra vida. Y necesitamos sacar eso a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ver la realidad total y completamente diferente. Ahí encontramos en la Biblia un ejemplo en Mateo capítulo 14, en el verso número 30, donde el miedo, en el momento que usted y yo empezamos a tener miedo, empezamos a ver las cosas diferentes, porque cuando vemos alrededor lo que está sucediendo, que realmente es feo, es peligroso, está mal, entendemos que vamos a tener miedo. Pero cuando entendemos que tenemos a un Dios todopoderoso por delante, que es el único que nos puede ayudar, las cosas de alrededor pierden, digámoslo así, valor, y entendemos que el único que nos puede sacar adelante es Jesucristo. Ven, pero no es que la situación va a cambiar, no, es que la situación, las adversidades ahí están,
pero con Jesucristo las adversidades las vamos a ver diferentes. Ya no con temor, sino como un problema en el cual Dios puede solucionar, nos puede sacar adelante. Dice Mateo capítulo 14, el verso número 30, en el contexto, ¿verdad? Jesucristo viene caminando sobre el agua y bueno, los discípulos se asustan, ¿verdad? Porque creen que es un fantasma y les dice Jesucristo en el verso 27, tened ánimo, soy yo, no temáis, les dice, ¿verdad? Entonces Pedro, al darse cuenta que es Jesucristo, inmediatamente dice, Señor, permite que yo vaya a ti, ¿verdad? Pero el Señor venía caminando sobre el agua, Pedro está en una barca y el Señor le dice, bueno, está bien, venga. Y dice el verso número 30, bueno, le dice el verso 29, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro pone su mirada sobre Jesucristo y en medio de la turbulencia, de los vientos o de la situación que estuviera ocurriendo alrededor, Pedro pone la mirada a Jesucristo y va caminando. Están los problemas, ¿verdad? Alrededor, están las circunstancias alrededor, es un peligro lo que está haciendo, pero va viendo a Jesucristo, pone sus ojos en Jesucristo y puede caminar sobre el agua tranquilo. Están las circunstancias alrededor, pero él puede caminar sobre el agua tranquilo, pero en el momento que se pierde la mirada en Jesucristo y empezamos a poner atención a los miedos o a las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, nos paraliza nuestra vista espiritual, nos paraliza nuestra vida en Cristo Jesús y empezamos a ver las cosas diferentes. Y es donde el miedo puede hacer que usted y yo nos hundamos, que usted y yo dudemos, ¿será que Dios me puede sacar de esto? ¿Será que voy a salir adelante en esta circunstancia? Y dice el verso 30, pero el fuerte viento, Pedro empieza a observar y dice, hay viento, ¿verdad? Pero el fuerte viento, dice la escritura, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué razón? Porque Pedro empieza a ver todo lo que está sucediendo alrededor, y empieza a ver todas las cosas que están pasando, y empieza a ver todo lo que puede suceder, y a imaginarse que se puede hundir y se puede ahogar. Y vemos eso, ¿verdad? Pedro empieza a imaginarse, si me puedo ahogar, me puede pasar esto, el mar me puede llevar hacia adelante, me voy a desaparecer, ¿qué va a pasar? Y dice que empieza a hundirse. ¿Por qué razón? Porque empieza a perder la mirada de Jesucristo. Y nosotros también nos puede pasar eso. Empezamos a ver los problemas, las situaciones que están sucediendo alrededor y el miedo nos paraliza y nos hace dudar. Satanás está interesado en que usted y yo dudemos. ¿Será que Dios me puede sacar adelante? ¿Será que Dios me puede ayudar? Y empezamos a dudar de las cosas, a tener incertidumbre y a ver las cosas como imposibles. Y es que para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para nosotros las cosas son difíciles, pero para Dios no hay nada difícil. El Señor lo único que ocupa es que usted y yo confiemos y tengamos esperanza en Él. Dice el verso 31, y al momento Jesús, extendiendo su mano hacia él, le salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste en medio de la circunstancia? ¿Por qué dudaste? Y ojalá el Señor nos tuviera que preguntar a nosotros ahí, nosotros con miedo y con desesperación, el Señor nos tenga que decir, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué no confías en que yo puedo sacarte adelante en medio de las situaciones? Porque el miedo nos paraliza en muchas ocasiones y nos hace perder la perspectiva de quiénes somos realmente y hacia dónde vamos, y nos enredan una serie de situaciones y de preocupación en las que usted y yo decimos, de aquí no me saca nadie. Eso es lo que produce el miedo en nuestras vidas, y eso es lo que el Señor quiere ayudarnos a que no nos suceda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como punto número 2, los que confían en el Señor no tendrán temor. ¿Por qué razón los que confían en el Señor no tendrán temor? No es que no van a venir los temores, no es que no van a venir las circunstancias, y no es que no van a venir las adversidades. No, todo eso va a llegar. Pero cuando una persona pone su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo, de la tierra, del universo, simplemente deposita todas sus circunstancias, todas sus preocupaciones, se las da al Señor y continúa su vida poniendo la mirada en el Señor y no tendrá temor. ¿Por qué razón no va a tener temor? No es que es Superman, ¿verdad? Es que el Señor le ayuda a no tener temor, porque el Señor es el que le ayuda a no tener preocupación, porque el Señor es el que le ayuda a no tener ansiedad en medio de la vida. Dice la Escritura en Salmo 112, en el verso número 7, Salmo 112, en el verso número 7, dice aquel bienaventurado el hombre, dice el verso 1, que teme a Jehová, dice, y sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice el verso 6, por lo cual no resbalará jamás. Dice, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme y está confiado ¿en quién? En Dios, en Jehová. Entonces, ¿por qué no va a tener temor de malas noticias? No es que es una persona súper inteligente y súper capaz, porque no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios.
No es que tengamos capacidades por nosotros, sino que nuestra capacidad es Dios. No es que seamos fuertes, más bien somos débiles, pero el que nos da la fuerza es Jesucristo para seguir adelante. ¿Pero por qué razón? Porque están firmes y confiados en el Señor. Es la única razón para seguir adelante. Es la única razón para no tener temor. Es la única razón para no tener miedo. Pero el miedo no nos va a permitir de ninguna manera entender eso, sino que nos va a paralizar de tal manera de decir: de esto no me ayuda a nadie, en esto no me puede sacar nadie, de esto no puedo hacer más, hasta aquí llegué, no puedo salir adelante. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra, dice en Salmos 27:1, por ejemplo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? ¿De quién? ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestra luz y nuestra salvación? El Señor. Y es el único que nos puede sacar adelante. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién puedo temer si el Señor va con nosotros? No hay. Pero el miedo hace que usted y yo veamos las cosas diferentes. Acuérdese de eso. El miedo hace que usted y yo veamos las cosas diferentes. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos que Él va con nosotros como poderoso gigante en medio de las circunstancias difíciles. A pesar de que usted y yo no entendamos por qué estamos haciendo las cosas. Allá en el Éxodo, en el capítulo 14, cuando Moisés es utilizado por el Señor para sacar al pueblo de el pueblo de Israel de Egipto, cuando llegan frente al Mar Rojo, el pueblo de Israel empieza a reclamarle a Moisés y a decirle: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubieras dejado allá y nos hubiéramos muerto de hambre, nos vas a matar aquí en el desierto. Y empiezan a reclamar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el miedo les había nublado su vista y estaban viendo las cosas que en ese momento se estaban dando. Pero dice el verso 14, el capítulo 14, ahí en el Éxodo, en el verso número 13, el Señor dice: no tengáis temor. No tengáis temor. Y el verso 15 les dice: ¿por qué clamáis a mí? Marchad. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones empezamos a hablar en contra de Dios: Señor, pero es que usted está permitiendo esta situación, o vea lo que está pasando, ayúdeme. Pero no hay que tener temor. Seguir adelante lo que quiere el Señor de nosotros, confiando en que Él nos puede ayudar en medio de las circunstancias y no nos va a abandonar en ninguna manera. Dice la Escritura en Salmos 34, en el verso número 4. Salmos 34, en el verso número 4 dice: busqué a Jehová. ¿Qué hizo el salmista? Buscó a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué hay que hacer? Buscar al Señor y Él nos va a librar de todos nuestros temores. Dice el verso 6: este pobre clamó y le oyó Jehová, dice, y lo libró de todas sus angustias. Y dice el 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces van a llegar circunstancias, el salmista lo sabía así, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Pero dice el verso 4: busqué a Jehová y Él me oyó. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos orar más, necesitamos confiar más en Él, necesitamos depender más en Él. A pesar de que las circunstancias nos digan otra cosa, a pesar de que las circunstancias digan: ok, no tienes nada que hacer, hasta aquí llegaste, y las personas nos comenten: hasta aquí no hay nada más que hacer. El Señor quiere ayudarnos y nos puede sacar de las circunstancias difíciles, pero necesitamos perder el miedo, perder el temor y confiar en Él. Ya para ir terminando, dice en Isaías capítulo número 41, en el verso número 10, por aquello que se nos haya olvidado que el Señor está con nosotros, dice Isaías 41, en el verso número 10: no temas, dice la Escritura, porque yo estoy contigo, no desmayes a pesar de las circunstancias, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está el Señor diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Entonces van a llegar situaciones de aquí en adelante, miedos, temores, angustias, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos puede sacar adelante. Es el único que nos puede librar de nuestras angustias. Es el único que nos puede libertar de los temores y miedos que tengamos. Y es el único que nos puede fortalecer y darnos nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque nosotros perdemos las fuerzas, pero el Señor nos puede dar nuevas fuerzas para seguir adelante en medio de las circunstancias, adversidades o tribulaciones. Tenemos un Dios todopoderoso que es el creador del cielo, el creador de la tierra, del universo y de usted y de mí, de todas las cosas que existen. Acuérdense de eso. No es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso y es el único Dios y es el único que nos puede ayudar en medio de las circunstancias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos vernos pronto en otro nuevo mensaje.